¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy estamos con otro vídeo de noticias. Y este viene cargadito de cosas, Como viene siendo habitual, lo vamos a dividir en tres partes. En esta primera parte vamos a hablar de los contratos, vamos a repasar las dos misiones comerciales que ha realizado SpaceX desde el último vídeo de noticias, y vamos a hablar de la competencia, que hay mucha cosa que explicar. Así que venga, no nos entretengamos más y vamos a ello. Lift off. Mientras los contratos siguen lloviendo sobre Hawthorne, como por ejemplo el lanzamiento de un satélite experimental 5G para Link Global en la misión Transporter 6 del próximo diciembre, o la confirmación del lanzamiento del primer aterrizador lunar japonés, Hakuto R, a bordo de un Falcon 9 el 9 de noviembre, la compañía de Elon Musk mantiene el pulso con la todopoderosa China, por ver quién se lleva el trofeo como máximo lanzador de misiones orbitales este 2022. Sí, ya sé que no se puede comparar toda una superpotencia mundial con más de 1.000 millones de personas con una simple compañía privada, pero es que los números de SpaceX solo rivalizan con el gigante asiático. Ni más ni menos que 6 lanzamientos ha realizado SpaceX desde el último vídeo de noticias. Luego les daremos un repaso. Y es que a finales de septiembre, China había aumentado su número de lanzamientos a 42, situándose a 1 de SpaceX, que llevaba 43. No obstante, a principios de octubre, después del pequeño parón debido a los efectos del huracán Ian en la costa de Florida, el Falcon 9 volvió a poner tierra de por medio con 3 nuevos lanzamientos, dejando el marcador 44 a 46 para los de Elon Musk, ya que China también había lanzado un par de misiones en ese periodo. Sin embargo, en los últimos días la cosa se ha vuelto a igualar, e incluso, el 13 de octubre, China igualaba a los de Hawthorne a 46 misiones. Pero el último golpe, de momento, lo ha dado SpaceX, con el lanzamiento de la misión Hotbird 13F, que revisaremos más adelante y que deja el marcador 46 a 47 para los estadounidenses. Las espadas están en alto, así que se espera un final de año trepidante. Y lo que no hay color es en las toneladas de carga útil puestas en órbita, donde SpaceX actualmente dobla los números del resto de operadores del mundo juntos. Una locura, lo mires por donde lo mires. SpaceX cerró el mes de septiembre con 4 lanzamientos, pero en octubre podría batir, o al menos igualar, el récord de lanzamientos en un mes natural, que, como sabéis, está en 6 misiones. De hecho, ya llevan 4 lanzamientos este mes de octubre, y hay previstos 3 más antes de que finalice el mismo. Sin duda, el lanzamiento más esperado es el del Falcon Heavy, en el marco de la misión USSF-44, programado para el 31 de este mes de octubre, y en el que ya sabemos que se van a recuperar las 2 etapas laterales en tierra firme y que la etapa central se va a desechar. Por fin vamos a volver a ver volar esta bestia, después de más de 3 años de sequía. Este año el número de lanzamientos de la compañía podría rondar los 60, y el año que viene, como sabéis, tienen previsto acercarse a los 100. Con ese horizonte en mente, y teniendo además en cuenta que, al parecer, la compañía va a empezar a retirar las etapas más longevas como la B1049 y la B1051 cuando realicen sus próximos vuelos en noviembre, el 11º y el 14º respectivamente, no es de extrañar que, a pesar de la reutilización, se sigan incorporando nuevas primeras etapas a la flota de vehículos de la compañía. En ese sentido, recientemente el nuevo y flamante B1076 fue testeado en McGregor, donde pasó con éxito las pruebas de certificación para el vuelo. Ya son 9 las primeras etapas por estrenar, contando las variantes del Falcon Heavy tanto laterales como centrales. Así que tenemos Falcon para rato. Vamos a repasar ahora las misiones comerciales lanzadas por SpaceX desde el último vídeo de noticias. Después de un aborto a solo 30 segundos del lanzamiento, el día 6 de octubre, debido a una pequeña fuga de helio, finalmente la tarde del 8 de octubre, hora local en Florida, se llevaba a cabo la misión Intelsat Galaxy 33 y 34. El objetivo era poner en órbita de transferencia geoestacionaria 2 satélites de comunicaciones operados por Intelsat y fabricados por Northrop Grumman, de 3.500 kilos de peso cada uno. La primera etapa utilizada fue la B1060, que volaba por 14ª vez, igualando el récord que ostenta su hermana mayor, la B1058, y que sería recuperada gracias a la barcaza Asok. Las 2 mitades de la cofia eran nuevas y también serían recuperadas por el barco de soporte Bob. El momento del día en el que estaba previsto el lanzamiento presagiaba, como así fue, imágenes espectaculares. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Falcon 9. Go Falcon, go Intelsat Galaxy 33 and 34. El despegue se produjo sin contratiempos desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, y tras unos primeros segundos plagados de momentos totalmente hipnotizantes al atravesar las nubes bajas o tener un primer plano mediante cámaras telescópicas, el Falcon 9 superó la barrera del sonido y el punto de máxima presión aerodinámica, Max Q.
Después teníamos la secuencia de separación de las dos etapas, que de nuevo nos dejaba secuencias para el recuerdo y una nueva vista desde la Tierra de la separación de las dos mitades de la cofia en la segunda etapa mientras se aleja de la primera. Pues si todo esto fuera poco, podíamos ver desde la barcaza, durante la etapa de crucero, la estela brillante que dejaba el motor de la segunda etapa al atardecer. Una estampa idílica que, además, nos ha brindado una sorpresa que luego os pongo al final del bloque. Poco después teníamos el encendido de reentrada en la primera etapa, seguido, casi al unísono, por la entrada en órbita de la segunda etapa y el aterrizaje de la primera etapa sobre la barcaza, desde la que aún se podían ver las trazas de los gases de la segunda etapa en el horizonte, mientras la veterana B-1060 se posaba en primer plano sobre la misma con la suavidad habitual, digno de una película de Stanley Kubrick. Algo más de 26 minutos después del lanzamiento, se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de unos 47 segundos de duración, que colocaba al vehículo en la órbita de transferencia geoestacionaria requerida. 33 minutos después del lanzamiento se liberaba el satélite Galaxy 33 y 5 minutos después se hacía lo propio con el satélite Galaxy 34. Esta vez sí que pudimos disfrutar de todos estos hitos con imágenes en directo, lo que cerró una misión redonda. Es la primera vez que se lanza una misión comercial, vamos, que no sea Starlink, en un vehículo con 13 reutilizaciones a sus espaldas. Además, al parecer, los clientes no reciben ningún tipo de descuento por lanzar con primeras etapas, digamos, viejas, lo que deja a las claras que la reutilización es todo un éxito y ha venido para quedarse. Por cierto, si en otros lanzamientos pudimos ver al Falcon 9 atravesar el disco solar, en este pudimos verlo atravesar el disco lunar. ¿No es precioso? Ah, se me olvidaba la sorpresa. ¿Qué tal si vemos la misión desde la barcaza en timelapse cortesía de SpaceX? Pues aquí la tenéis, con nube Medusa, encendido de reentrada y aterrizaje incluido. ¡A disfrutarla! La madrugada del 15 de octubre, hora española, después de dos pequeños retrasos de 1 hora cada uno, SpaceX lanzaba desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, la misión Hotbird 13F, cuarto lanzamiento del mes de octubre y el número 47 en lo que va de año. El objetivo era poner en órbita de transferencia geoestacionaria el satélite de telecomunicaciones fabricado por Airbus Space and Defense y operado por Eutelsat Hotbird 13F. Este satélite, de 4.500 kilos de peso y con una vida útil de 15 años, es el primero de los dos destinados a sustituir a 3 vehículos más antiguos aún operativos. Dará servicio a Europa, el norte de África y a Oriente Medio, gracias a sus 80 transpondedores de banda Q de última generación. El protagonista fue el Falcon 9 B-1069, que volaba por tercera vez y que sería recuperado por la barcaza JRTI. Como viene siendo habitual, SpaceX volvió a demostrar que el Falcon 9 no es el vehículo más fiable del mundo por casualidad. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power and ignition. Lift off the Falcon 9. Go Hotbird, go Falcon. Todas las fases del vuelo transcurrieron sin incidencias. Ya sabéis, Max-Q, la secuencia de separación de las dos etapas, el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa, la eyección de las dos mitades de la cofia en la segunda etapa, la fase de crucero, el encendido de reentrada atmosférico de la primera etapa, el apagado del motor de la segunda etapa y el aterrizaje, como siempre espectacular, de la B-1069 sobre la barcaza JRTI. Después tuvimos que esperar unos 20 minutos a que se llevara a cabo el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de casi 1 minuto de duración, que dejaría al vehículo en la órbita de transferencia geoestacionaria correcta. Unos minutos más tarde, 36 después del lanzamiento, se producía la liberación del satélite Hotbird 13F, con unas vistas de la Tierra al fondo desde más de 1200 km de altura totalmente espectaculares. ¿No es para quedarse embobado eternamente mirando este espectáculo? Es curioso cómo parece que los astros se van alineando para que finalmente los lanzamientos de la misión Artemisa 1 y el primer intento de vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy coincidan aproximadamente en las mismas fechas. En cuanto al SLS de la NASA, después de una prueba de llenado de los depósitos efectuada con éxito, por fin, el pasado 21 de septiembre, tuvo que trasladarse de nuevo al edificio de ensamblaje vertical, VAP, para evitar los efectos del paso del huracán Ian por Florida, cuyo ojo, de hecho, pasó finalmente muy cerca de la rampa de lanzamiento LC-39B. Este hecho ha provocado que la agencia estadounidense aproveche para modificar los componentes caducados del sistema de autodestrucción, lo que implica que el lanzamiento no podrá lanzarse antes de la ventana que va del 12 al 27 de noviembre de este año.
Las últimas noticias situarían la fecha exacta del lanzamiento el 14 de noviembre, así que ir reservando ese día en vuestras agendas por si las moscas. Teniendo en cuenta que Elon Musk ha asegurado que el primer intento de lanzamiento orbital del B7 y el S-24 podría producirse con un alto nivel de confianza en noviembre, ya tenemos el duelo servido. Si tuvierais que apostar, ¿dónde pondríais vuestro dinero ahora mismo? Como siempre, mucha actividad en cuanto a los lanzamientos orbitales desde el último vídeo de noticias. De hecho, estamos a menos de 10 lanzamientos de superar el récord de misiones orbitales a nivel mundial conseguido el año pasado. Lo más destacado, como hemos avanzado al principio del vídeo, es que China está literalmente pisándole los talones a la compañía de Elon Musk. A finales de septiembre, el gigante asiático llevó a cabo 4 misiones, 3 de ellas en menos de 50 horas. Así, el 20 de septiembre, desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi, se lanzó un cohete de 2 etapas a base de combustibles hipergólicos Changzheng 2D, larga marcha 2D, con el satélite de observación Yunhai 103. Su predecesor, curiosamente, fue destruido por una colisión con basura espacial proveniente de un satélite Zenit 2 ruso. El 24 de septiembre, el cohete de 4 etapas, las 3 primeras de combustible sólido y la última de combustible líquido, Kuaizhou 1A, ponía en órbita 2 satélites Xi'an, el 14 y el 15, un demostrador científico-tecnológico y un satélite de observación terrestre respectivamente, desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan. El destino era una órbita heliosíncrona casi polar de unos 500 km de altura y 97,5 grados de inclinación. El 26 de septiembre, esta vez desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, se lanzaba un cohete de 2 etapas a base de combustibles hipergólicos Changzheng 2D, larga marcha 2D, con 3 satélites espía Yaogan 36 a bordo. Poco se sabe de su naturaleza o propósito, más allá de que su destino es la órbita baja terrestre. Unas 10 horas después, de nuevo desde el centro de lanzamientos de Taiyuan, pero esta vez a bordo de un cohete de 3 etapas, las 2 primeras de queroseno RP-1 y la última de combustible hipergólico, y 4 impulsores laterales de combustible sólido Changzheng 6, larga marcha 6, se lanzaban 2 nuevos satélites Xi'an, el 16 y el 17, la naturaleza de los cuales se desconoce, pero dadas las características del lanzador empleado, debían ser ligeramente más livianos que los anteriores. Ya en octubre, concretamente el día 7, China volvía a la carga con el lanzamiento desde una plataforma móvil en el mar de un cohete de 4 etapas de combustible sólido Changzheng 11, larga marcha 11, con 2 satélites destinados a reforzar la señal y aumentar la precisión del sistema de navegación Beidou, llamados Centiespace 1 S5 y S6, que a su vez realizarán experimentos de comunicación por láser entre ellos al estilo de los Starlink de SpaceX. El 9 de octubre, a bordo de un cohete de 2 etapas a base de combustibles hipergólicos Changzheng 2D, larga marcha 2D, se ponía en órbita el primer observatorio espacial solar avanzado del país asiático, ASO-S. Este observatorio, equipado con 3 instrumentos y en el que se han invertido 126 millones de dólares, tendrá una vida útil de al menos 4 años y cubrirá el pico de actividad solar que se espera entre los años 2024 y 2025, estudiando las erupciones solares, las expulsiones de masa coronal o el campo magnético del Sol, entre otras cosas. El 13 de octubre, esta vez desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, se lanzaba el cohete a base de combustibles hipergólicos Changzheng 2C, larga marcha 2C, con el satélite de observación SSAR-01 a bordo. Este radar de apertura sintética de 5 metros de resolución, que opera desde una órbita baja con una inclinación de más de 97 grados, tiene como objetivo la prevención y reducción de los desastres naturales, así como la protección del medio ambiente. Y por si todo esto fuera poco, el 14 de octubre, en un clon del lanzamiento realizado el 26 de septiembre, China lanzaba, desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, un nuevo cohete de 2 etapas a base de combustibles hipergólicos Changzheng 2D, larga marcha 2D, con 3 satélites espía Yaogan 36 a bordo. Menudo ritmo llevan los chinos. Ya en el terreno estadounidense, ULA ha realizado 2 lanzamientos desde el último vídeo de noticias. El primero, y seguramente el más espectacular, se llevó a cabo desde la rampa SLC-6 de la base aérea de Vandenberg, en la costa oeste californiana, a cargo del espectacular Delta IV Heavy. Fue el último lanzamiento de esta bestia desde dicha localización, cuyo objetivo era poner en órbita un satélite militar secreto de la Agencia Nacional de Reconocimiento en el marco de la misión NROL-91. El segundo lanzamiento lo llevó a cabo el pasado 4 de octubre, desde la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un Atlas V en su variante 531, cofia de 5 metros, 3 impulsores laterales de combustible sólido y un motor RL-10 en la última etapa Centaur. Por cierto, hay que decir que esta configuración será la última vez que se utilice. El objetivo era poner en una órbita geosíncrona casi circular de 1,92 grados de inclinación 2 satélites de comunicación operados por la compañía luxemburguesa SES, llamados SES-20 y SES-21, destinados a dar servicio 5G. También Rocket Lab ha querido sumarse a la fiesta y el pasado 7 de octubre llevó a cabo su 8ª misión del año, a la que han bautizado como It Argos Up From Here. La carga útil consiste en una especie de pequeños satélites alojados en el bus Gazelle, el mayor de los cuales es el Argos 4, cuya misión es recolectar datos de miles de sensores y transmisores colocados alrededor del mundo.
El lanzamiento, a cargo del cohete de 2 etapas a base de queroseno y oxígeno líquido Electron, se produjo desde la rampa LC-1B en la península de Mahia, en Nueva Zelanda, y liberó con éxito la carga útil en una órbita heliosíncrona de unos 850 km de altura. Mención especial merece la compañía Fireflame, que el pasado 1 de octubre, en su segundo intento, logró llegar a órbita por primera vez en su historia con el lanzamiento de su cohete de 2 etapas a base de queroseno y oxígeno líquido Alpha, en el marco de la misión FLTA-002 to the Black. Solo 2 lanzamientos y 5 años de desarrollo han necesitado esta startup para llegar a órbita. Algo nada desdeñable si tenemos en cuenta que SpaceX necesitó 4 lanzamientos y 6 años para lograr lo mismo con el Falcon 1. El objetivo fue poner en una órbita baja circular de 300 km de altura 7 pequeños CubeSats de distintas empresas y universidades. No obstante, hay cierta confusión respecto a si al final la órbita alcanzada fue realmente la esperada, ya que la Fuerza Espacial Estadounidense ha monitorizado las cargas liberadas en una órbita elíptica de 220 por 275 km de altura en lugar de la órbita circular de 300 km de altura. Debido a ello, la mayoría de estas cargas ya se han desintegrado por el decaimiento de sus órbitas producido por el rozamiento con las capas altas de la atmósfera. ¿Lo dejamos en un fallo parcial? Pero también hay vida más allá de China y Estados Unidos. Así, Rusia y Japón han querido poner su granito de arena en esto de los lanzamientos orbitales, con resultados dispares, todo se ha dicho. El pasado 10 de octubre, Rusia lanzó con éxito, desde el cosmódromo de Plesetsk, al norte del país, su misión número 17 del año, consolidándose como la tercera potencia espacial a nivel mundial. El objetivo era poner en una órbita media de 19.100 km de altura y 64,8 grados de inclinación el satélite de posicionamiento global GLONASS K1-17, de unos 700 kg de peso a bordo de un cohete de 3 etapas Soyuz 2.1B, con una etapa superior Fregat. Hay que recordar que el sistema GPS GLONASS consta actualmente de 24 satélites en órbita, 22 de ellos operativos. Posteriormente, el 12 de octubre, Rusia volvía a la carga con el primer lanzamiento este año del espectacular cohete de 3 etapas a base de combustibles hipergólicos Proton-M. Este lanzamiento en particular equipaba una cuarta etapa de combustible líquido a base de queroseno y oxígeno líquido. El despegue se produjo desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, y el objetivo era poner en órbita geoestacionaria el satélite de comunicaciones angoleño ANGOSAT-2, de unos 1.600 kg de peso. Por otro lado, el 11 de octubre, Japón lanzó su pequeño cohete de combustible sólido Epsilon, por sexta vez en su historia. El objetivo de este primer lanzamiento del año para el país del Sol naciente era poner en órbita baja 7 cargas situadas a bordo del demostrador tecnológico RISE-3. Por desgracia, un fallo en la tercera etapa del cohete provocó la activación del sistema de terminación de vuelo, resultando en una pérdida total del vehículo y su carga. No hay que olvidar lo difícil que es llegar a órbita. Y mientras algunas compañías consiguen por fin su objetivo, otras siguen luchando por alcanzarlos. Así, Blue Origin estaría cerca de certificar para el vuelo los motores BE-4 destinados a la primera misión del Vulcan de ULA, la cual parece haberse retrasado definitivamente hasta principios del año que viene. Parece que aunque el primero de los motores ya ha llegado a las instalaciones de ULA, el segundo podría retrasarse hasta diciembre. A pesar de todo, como no podía ser de otra forma, Amazon confía plenamente en la alianza Blue Origin-ULA y ha anunciado que en el vuelo inaugural viajarán los 2 primeros satélites de la constelación Kuiper, el CuiperSat-1 y el CuiperSat-2. ¿Recordáis el lanzamiento de Tintín A y B de SpaceX? Pues algo parecido. Por otro lado, Ariane Group ha testeado con éxito la segunda etapa del nuevo cohete Ariane 6, cuyo vuelo inaugural, previsto inicialmente para finales de este año, se ha retrasado hasta principios del 2023. Por otro lado, Relativity Space, la compañía famosa por construir sus cohetes casi completamente con tecnología 3D, realizó recientemente con éxito un encendido estático de 57 segundos de duración de la primera etapa de su vehículo de 2 etapas a base de metano y oxígeno líquido, el Terran 1. Y ya que hablamos de cohetes con motores basados en metano, parece que China, de la mano de la Academia de Tecnología Espacial de Shanghái, estaría considerando diseñar y fabricar motores cohete enormes basados en dicho combustible, que serían la base de los nuevos lanzadores reutilizables. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado esta primera parte. Pero bueno, ya sabéis que hay 2 más, así que buscadlas por ahí por el canal. Los agradecimientos y esas cosas los dejo para el último vídeo. Así que lo dicho, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!